La trata de personas, un delito local y mundial. Por lo general, mediante engaños o coacción, las redes delictivas hacen caer a las víctimas para destruir su voluntad, los golpearlos si violan, o amenazar a sus familiares si intentan fugarse. Todo esto con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos. La Asociación Civil El Paso es una organización no gubernamental comprometida con la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres especialmente afectados por la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la exclusión social. La trata de personas en Uruguay. La investigación sobre trata de personas en Uruguay, que se titula Dueños de personas, personas con dueños, fue realizada por la ONG El Paso con apoyo de la Unión Europea y la Universidad de la República. La investigación reveló que el problema está instalado en el país desde hace más de 30 años con fines de explotación sexual y laboral, y la gran mayoría de víctimas son emigrantes. Uruguay es un país de tránsito, de destino y de origen, pero en los últimos años, con el fenómeno de la migración, se ha convertido en país de destino de trata de personas. Las rutas de la trata en Uruguay. La trata se daría en el eje Buenos Aires, Colonia, Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, y de allí a Brasil o viceversa. También habría una ruta de trata de adolescentes desde Argentina, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, con destino a Punta del Este. Otra desde Argentina, cruzando por Paysandú, Tacuarembó y Rivera, con destino a San Pablo. Según el informe anual de Estados Unidos que mide el progreso de 188 países para prevenir la trata de persona, enjuiciar a los perpetradores y proteger a los sobrevivientes. El gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Por ejemplo, algunas víctimas se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad. Perfil de trata de personas. Tal como se ha informado en los últimos 5 años, tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior, mujeres y niñas uruguayas, y, en menor grado, adultos transgénero y varones jóvenes, son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Tratantes obligan a mujeres y personas LGBTQI+ uruguayas a practicar actos sexuales comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España. Tratantes someten a mujeres provenientes de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, de otros países sudamericanos, a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Uruguay bajó en el ranking al puesto de Lista de Vigilancia Nivel 2 o 2B. Países cuyos gobiernos no cumplen plenamente las normas mínimas de la TVPA, pero están realizando esfuerzos significativos para adecuarse a dichas normas, basándose únicamente en medidas concretas adoptadas, como en el caso de los países de nivel 2, y en los cuales el número estimado de víctimas de formas graves de trata es muy considerable o está aumentando considerablemente y el país no está adoptando medidas concretas proporcionales, o bien, b. No se aportaron pruebas del aumento de los esfuerzos para combatir las formas graves de trata de personas con respecto al año anterior, incluido el aumento de las investigaciones, los procesamientos y las condenas por delitos de trata, el aumento de la asistencia a víctimas y la disminución de evidencia de complicidad en formas graves de trata por parte de funcionarios del gobierno. El documento resalta que el gobierno puso fin en noviembre de 2023 a un acuerdo de cooperación con una organización de la sociedad civil El Paso, que gestionaba los centros de apoyo a mujeres adultas víctimas de trata. De acuerdo con el Departamento de Estado, el gobierno uruguayo informó sobre la identificación de 208 víctimas de trata durante 2023, un total que incluye a un hombre, 38 mujeres y 169 niñas, niños y adolescentes. Estas cifras se encuentran por debajo de las de 2022, cuando se reportaron 406 víctimas, en ese caso 60 mujeres y 346 niñas, niños y adolescentes. Las víctimas identificadas durante 2023, según explica el informe, fueron uruguayas y extranjeras.
Entre estas últimas, destaca la presencia de personas de origen argentino, colombiano, cubano y nicaragüense. En Uruguay, el 80% de la explotación se da en suelo uruguayo, afirmó Andrea Tuana, directora de El Paso. La trata de personas, un problema constante que existe en Uruguay desde hace muchísimo tiempo, encontró en las nuevas corrientes migratorias un cambio que llevó al país suramericano a dejar de ser un lugar fuertemente de origen para pasar a ser uno predominantemente de destino. Una realidad alarmante. Nosotros vemos realidades de niños que son dejados en una boca, porque no hay plata para pagar, entonces dejan al niño allí a modo de garantía, y los van a buscar cuando tienen el dinero para pagar la deuda. Aseguró también que a eso se suman situaciones de explotación sexual vinculadas al narcotráfico. La situación de vulnerabilidad debido al narcotráfico y la violencia asociada a este flagelo. La seguridad y el bienestar de la niñez uruguaya deben ser prioritarios en la agenda política y social del país. Se necesita aún más voluntad política. Nosotros creemos que el sistema político no logra reconocer el problema de la trata con la magnitud que tiene y, por lo tanto, no logra direccionar recursos y políticas necesarias para la dimensión que tiene el problema. Mi propuesta. Yo les propongo una solución factible para este horrible crimen: una militarización estratégica en ciertos departamentos. Plan de seguridad y control nacional. Primero, el Ejército Nacional de Uruguay a proteger las fronteras elevando la cantidad de operativos activos en territorio nacional, vigilando con especial atención a posibles casos de trata de personas y narcotráfico. Controlado la inmigración, pidiendo 5 requisitos mínimos para la entrada al país: si pueden habilitar, detener, negar la entrada. Los 5 requisitos mínimos para la entrada al país son: 1. Carta de antecedentes. 2. Historial médico. 3. Residencia. 4. Consensuado de extradición. 5. Carta de intenciones. Segundo, la Armada Nacional del Uruguay patrullando río y mar con permiso de detener y registrar buques y pequeñas embarcaciones. Si se dan a la fuga, tenga autoridad para hundir la embarcación y apresar bajo la sospecha de actividad criminal. Tercero, la Fuerza Aérea Uruguaya tenga un rol de apoyo para la marítima y vigilando el área. El Ministerio del Interior se empujar un gran plan de modernización total en elementos para la seguridad en puertos y aeropuertos con nuevos escáneres, detectores de metales, etc. Nuevas oficinas y residencias de apoyo a víctimas. Fuerza de Montevideo también. Estos centros serán bases de contrainteligencia criminal. Elevar las penas para estos delitos. La trata y un agravante cuando la víctima es menor de edad. Explotación sexual. 1. Cadena perpetua 30 años a 85. 2. Crea la pena capital, pena de muerte. 3. Crea una ley como agravante cuando el crimen es cometido por empleados públicos, políticos, policías, jueces, militares, etc. Intervenir las rutas. Planes: intervenir las rutas de trata en los departamentos que hay evidencia que opera estos grupos criminales. Si los criminales responden con actos de terrorismo, las medidas prontas de seguridad serán la opción lógica para combatir al crimen organizado terrorista. Mi inspiración. Nayib Bukele en El Salvador. Lee Kuan Yew en Singapur. Jorge Núñez, activista uruguayo, dueño del canal. En conclusión, la trata de personas es todo lo que cualquier gobierno democrático debería combatir, y la sociedad se merece que lo combatamos. Debemos militar por un cambio en nuestra política pública para atacar con todo el peso a este horrible crimen. En mi opinión, la trata de personas es un crimen horrible que va en contra de los 3 derechos básicos para mi ideología: la vida, la propiedad y la libertad. Hay que perseguir este crimen con todo el peso del Estado. Llamarle conciencia. Mi voz estaba escondida y hoy sale a la luz pública. Mi batallón de guerra hoy salvará esta tierra de esos políticos, hijos de perra. Escucharán mi grito inconforme en contra del sistema corrupto. Liberación, esa es nuestra bandera.
llevo en mi corazón con valentía. Vamos a cambiar la historia. Con valentía cambiaremos la historia. Luchando sin descanso por la gloria. Uruguay